No, muy bien. Ustedes saben que en las últimas horas el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha recibido en gran medida algunos ataques frontales vinculados obviamente al anuncio que se hizo, yo diría en pausas, ¿no? Con alguna interrupción, desde el momento en el que el ministro Guzmán ratificó que no estaba previsto girarle recursos a la provincia de Buenos Aires. Después el presidente de la Nación anoche, y ahora lo vamos a ir compartiendo, cuando también confirmaba que no se le iban a girar ni dólares ni pesos a la provincia de Buenos Aires para que haga este pago. Y finalmente lo que estamos viendo aquí, que tiene que ver con la parte de la conferencia de prensa donde el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires hace este anuncio, es decir, que se va a buscar algún tipo de renegociación puntualmente con los acreedores, es decir, con aquellos que tienen bonos de la provincia de Buenos Aires, que pretendían cobrarlo en los próximos días y que en todo caso lo que van a cobrar son los intereses que devengan estos títulos y no así las cuotas de capital, que son las más importantes. Está claro que hay una cuestión cuantitativa. Yo los invito a que compartamos primero al gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo cómo va a encarar esta negociación y por qué es tan importante. Siempre también que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo. No hay capacidad. Eso es lo que determina la insostenibilidad de la deuda. Estamos buscando ahora una resolución ordenada a la cuestión de deuda, en total consonancia con las políticas y los principios que planteó el gobierno nacional. Lo que está ocurriendo es que muy tempranamente, lo dije el mismo día en que me hice cargo de la gobernación, muy tempranamente uno de los primeros vencimientos fuertes es un vencimiento de la provincia de Buenos Aires, que es el que tenemos hoy a pocos días vista. Nosotros esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro, de buena fe y con madurez para impedir que la resolución de este problema de insostenibilidad sea una resolución desordenada. Cuando uno hace frente al pago de una deuda, obviamente tiene que contar con los recursos pertinentes. En el caso de definiciones que uno toma y de decisiones que hay que llevar adelante, uno podría decir, por ejemplo, bueno, se puede achicar parte del gasto que tiene el Estado y con lo que sobra, con lo que se ahorra a partir de ese ajuste, utilizarlo para pagar la deuda. Pero eso sería justamente hacer un ajuste, y es lo que el gobierno nacional no quiere hacer y por ende tampoco lo quiere hacer la provincia de Buenos Aires. La otra salida, la salida que en gran medida utilizó el gobierno anterior, fue el endeudamiento, es decir, uno paga deuda tomando deuda. Y esto fue lo que hizo el gobierno del expresidente Macri, hasta que directamente, como esos recursos se utilizaban no solamente para pagar deuda, sino que además lo que se generó fue, yo diría, la falta de regulación permanente en el mercado financiero, lo que se terminaba generando también era la fuga de capitales, esto es, utilizar dólares para llevarse esos fondos al exterior, o en todo caso, utilizar esos dólares para guardarlos abajo del colchón o lo que sea, pero sin ningún tipo de control. Y así como lo hacían los particulares, lo hacían en mucha mayor cuantía las empresas. Entonces, se tomaban dólares prestados, se utilizaban prácticamente sin control para convertir pesos que se ganaban con las tasas de interés en dólares, y después se les perdía de vista. En todo caso, lo que terminaba generando esto era un déficit muy fuerte de la cantidad de dólares con la que necesitaba contar el país. Entonces, o hacer un ajuste o endeudarse, y la Argentina claramente no puede hacer ninguna de estas dos cosas. Primero porque el ajuste ya se aplicó en los últimos años y porque lo que generó fue justamente una recesión realmente enorme. Una recesión realmente enorme. Por otro lado, tampoco la Argentina hoy puede tomar deuda porque esas ventanas quedaron totalmente cerradas, toda vez que esos dólares no se utilizaron para generar crecimiento económico y que eso a su vez generara mayor cantidad de recursos en el Estado, sino que se usaron para financiar la fuga de capitales, y hoy la Argentina tampoco tiene esas posibilidades que sí tienen otros países en el mundo. Es decir, fíjense ustedes cómo se cierran todas las alternativas. Queda claro cuando lo dice anoche el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A Axel lo trataban el otro día los defensores de la clase media como si él fuera el culpable
de lo que estaba pidiendo, y en verdad los únicos culpables son los que destruyeron la economía en la provincia de Buenos Aires también, y la endeudaron como la endeudaron. Entonces, la verdad es que en las cuentas del Estado Nacional no está previsto ese auxilio, no lo está. No lo está. Por lo tanto, tendremos que ver cómo abordamos el problema. Es el primer momento del problema de la deuda. No es de la deuda nacional, es de una deuda provincial, pero que hay que hacer frente a la discusión y al debate, a ver cómo lo encaramos. ¿Y es problemática la situación de las provincias? Sí. Hay provincias que se han endeudado de un modo inexplicable. Mendoza. Yo lo escucho a Cornejo hablar y digo, qué notable, impresionante. 300 millones de dólares endeudada la provincia. Para gastos corrientes virtualmente. Bueno, la relación entre las provincias y el gobierno nacional también tiene su componente vinculado con lo que es la deuda. Recuerda que yo le decía recién, bueno, de los recursos que tiene un Estado y también una provincia en este caso, puede ajustar para tener más recursos para pagar la deuda, puede endeudarse para pagar esa deuda, es tomar un crédito y pagarlo, y esto hacen muchos países del mundo, la Argentina no puede hacerlo, o quizás otra alternativa es subir los impuestos, mejorar la recaudación de esa manera, pero claro está, tampoco se puede hacer de una forma tal que le sirva directamente al gobierno nacional para usar eso para pagar la deuda, porque si no tendrían que subir muchísimo los impuestos. Y además por otra cuestión que es central, los impuestos que tienen una mayor cuantía, que son más importantes para la recaudación del Estado, son todos impuestos regresivos. ¿Qué significa regresivo? Que va a pagar más en términos relativos aquel que menos tiene. Los impuestos más importantes en la Argentina son el impuesto al IVA, que es un impuesto al consumo, porque todos pagamos el mismo IVA, independientemente de la cantidad de recursos que recibimos todos los meses, de la cantidad de riqueza que tenemos. Todos pagamos el 21% de IVA cada vez que compramos, por ejemplo, algún producto de alguna canasta. Todos pagamos lo mismo y por eso es regresivo, mientras que un impuesto, en todo caso progresivo, sería aquel que tiene en cuenta los niveles de riqueza y los niveles de ingreso. Por ejemplo, uno podría pensar el impuesto a las ganancias o mejor aún el impuesto a los bienes personales. Curiosamente en la Argentina el impuesto a los bienes personales, el impuesto inmobiliario son impuestos que no le dan demasiados recursos al fisco porque está dada la estructura impositiva de esa manera y por ende entonces subir los impuestos implica muchas veces afectar a aquel que menos tiene, sobre todo cuando uno lo hace sin tener cuidado. Sin tener cuidado. La deuda es un elemento central en todo esto. La deuda es lo que está vigente y acá se ve perfectamente bien en la imposibilidad de pagar esa deuda cómo fue concebida a cada momento. Una de las primeras cuestiones que va a haber que resolver tiene que ver con el Fondo Monetario y esto decía el presidente Alberto Fernández. Yo creo que el fondo lo que ve es que por primera vez alguien le dice la verdad en la Argentina. Creo que es eso. Y después de haber sido un gran responsable, en el mejor de los casos por haber creído, en el mejor de los casos, un gran responsable de la crisis que vivimos, el fondo lo que advierte es que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Resolver los problemas de la pobreza, resolver los problemas de la desnutrición, resolver el problema del trabajo, volver a poner en marcha el aparato productivo argentino, todas estas cosas que durante mucho tiempo dejó de hacerse en Argentina. La gran paradoja del gobierno del expresidente Macri fue que en nombre de la libertad, que en nombre de la falta de controles, que en nombre de la falta de regulación en la cuestión del dólar, en nombre de todo eso lo que generó es una deuda que hoy nos tiene prisioneros. En nombre de la libertad, hoy estamos prisioneros. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la mejor forma que tiene alguien de, en todo caso, tener una influencia a futuro sobre la voluntad de otra persona, y en este caso sobre la voluntad de todo un pueblo, es endeudarlo. La deuda lo que hace es gestión hacia adelante. La deuda lo que hace es marca todas las trabas que va a tener alguien porque se va a tener que dedicar a repagar esa deuda y no va a poder abordar el camino de lo posible. Y todas las alternativas que tienen los pueblos y todas las alternativas que tienen las dirigencias. De todos los caminos posibles, en este caso, el único posible, fíjese, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en este momento, es prestarle atención a la deuda y pagarla.
y no estar pensando en ninguna otra cosa y no implementar ningún otro plan. Y la prioridad a nivel nacional, fíjese qué curioso, es también la misma. Mientras que el gobierno del expresidente Macri, cuando arrancó, tuvo muchas posibilidades, tenía muchas alternativas, podía abordar distintos caminos, aplicar distintos planes económicos, por ejemplo. Este gobierno de Alberto Fernández solo puede aplicar uno, que es primero sentarse con el Fondo Monetario, primero sentarse con los acreedores y solo así, una vez que haya renegociado la deuda, y vamos a ver cómo sale eso, solo así empezar a pensar en cómo reactivar la economía y cómo llevar mayor justicia social para los sectores que menos ingresos tienen y que la han pasado muy mal en los últimos años. El factor de la deuda no solamente es impactante y es importante en términos de cantidad de dólares que hay que pagar, es también, y quizás es más grave, en términos de las limitaciones que establece hacia adelante, de las proyecciones que se inhabilitan permanentemente y de ese camino de lo posible que sin ninguna duda va a quedar a un lado porque en este momento en lo que hay que pensar es ni más ni menos que en la deuda.